A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si, en realidad, todo el mundo ya naciera con un instrumento musical? Uno que es además el más antiguo, el más personal, el más complejo de todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de la voz humana. Vale, entremos en materia. Mucho antes de que a alguien se le ocurriera golpear un tambor o soplar en una flauta, los seres humanos ya teníamos la voz. Y la usábamos para todo, para comunicarnos, para contar historias y, claro está, para hacer música. Así que la pregunta de si es el instrumento original casi se responde sola, ¿no? Para entenderlo bien, vamos a hacer un pequeño viaje. Primero veremos por qué es un instrumento tan íntimo. Después nos meteremos en la mecánica, en cómo funciona. Luego, cómo cambia a lo largo de la vida, la variedad tan brutal de voces que hay. Y para terminar, la magia que ocurre cuando se juntan. Pues vamos a ello. Empezamos por lo más básico. La conexión con nuestra propia voz es única. No es algo que se coge con las manos, como una guitarra. Es que somos nosotros. Y esta frase lo clava, de verdad. Piensa en un piano o un violín. Si se rompe, se puede arreglar o reemplazar. Pero la voz, eso no se puede cambiar. Es literalmente una parte de nuestro cuerpo, una extensión de lo que somos. Y por eso cada una es totalmente única, con su timbre, su color. No hay dos iguales. Vale, muy bien. Ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se produce realmente ese sonido con el que hablamos y cantamos? Es que es un proceso alucinante, una coordinación perfecta de un montón de partes de nuestro cuerpo. Básicamente todo se reduce a 3 pasos. El primero, la respiración. Es el motor, la gasolina de todo. Sin aire no hay nada. El segundo paso es la producción. Ese aire que hemos cogido hace vibrar las cuerdas vocales y ahí nace el sonido en bruto. Y el tercero, la elaboración. Aquí es donde ese sonido se amplifica y coge forma, como si fuera arcilla, en nuestras cavidades de resonancia. Ahí es donde adquiere su color y su timbre final. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. No todas las formas de respirar son iguales. Existe la respiración que llamamos clavicular, que es esa que hacemos subiendo los hombros, ¿sabes? Esa es súper ineficiente. En cambio, la respiración diafragmática, esa en la que se nota cómo se hincha el vientre, esa es la clave. Es la técnica que usan los cantantes para tener un control total del aire. De ahí sale una voz potente, una voz sostenida. Y claro, este instrumento nuestro no se queda igual para siempre, que va, evoluciona con nosotros. Y el cambio más bestia, el más dramático, llega en la pubertad. Un montón de hormonas entran en juego y ¡zas!, ponen en marcha ese proceso que todos conocemos como la muda de la voz. Por culpa de esas hormonas, la laringe crece y las cuerdas vocales se hacen más largas y gruesas. Fíjate, el cambio es mucho más evidente en los chicos. Sus cuerdas vocales pueden llegar a ser el doble de largas. En las chicas el cambio es más discreto, pero también está ahí, ¿eh? También es importante. ¿Y qué pasa cuando las cuerdas vocales crecen tanto? Pues el resultado es impresionante. La voz de los chicos baja, de media, una octava entera. Una octava. Es una transformación brutal que cambia el registro vocal por completo. Toda esta diversidad nos lleva directos a la siguiente parte. Porque claro, no hay dos voces idénticas, pero sí que podemos agruparlas, clasificarlas, para entenderlas mejor y ver qué papel juegan en la música. Aquí hay un concepto que es fundamental, la tesitura. Y cuidado, que no es simplemente la nota más alta o la más baja que alguien puede dar, no. La tesitura es ese rango de notas donde la voz está cómoda, donde suena con calidad sin forzar. Y es esto precisamente lo que nos dice si una voz es de soprano, de tenor, de bajo. Y aquí la tenemos, la clasificación principal. Es como la paleta de colores de un pintor para un compositor. En las voces de mujer vamos desde la soprano, que es la más aguda, hasta la contralto, la más grave. Y en las de hombre, del tenor al bajo. Esto en la ópera, por ejemplo, es clave. Un compositor como Verdi pensaba en la voz brillante de un tenor para un papel heroico como Radamés, o Mozart, que necesitaba la agilidad increíble de una soprano de coloratura para la Reina de la Noche. Es que cada tipo de voz tiene su propia personalidad. Ahora una pequeña curiosidad histórica que es fascinante. Hablamos de los castrati. Eran cantantes, hombres, con una voz agudísima, como la de una soprano. ¿Cómo lo conseguían? Pues a través de un procedimiento bastante terrible que se hacía antes de la pubertad, para que la laringe no se desarrollara. El resultado era una voz de niño, pero con la potencia de los pulmones de un hombre adulto. El último del que se tiene una grabación, por cierto, fue Alessandro Moreschi. Una sola voz puede ser muy potente, desde luego, pero la verdadera magia, la magia ocurre cuando se juntan varias. Así que vamos a ver ahora qué pasa cuando las voces se agrupan.
Empecemos por lo pequeño, por las agrupaciones más íntimas. Un dúo, un trío, un cuarteto. Aquí se puede escuchar perfectamente cómo juega una voz con la otra, se aprecian todos los detalles. El cuarteto típico, el de toda la vida, suele ser el mixto, una soprano, una contralto, un tenor y un bajo. Es como la formación de manual. Pero claro, de ahí podemos pasar a escalas mucho, mucho más grandes. Fíjate la diferencia. De los 4 de un cuarteto, a los 15 de un coro de cámara o a los más de 80 de un gran coro sinfónico. Y hay más. El mundo coral es enorme. Hay coros de voces blancas, que son los de niños, o esos coros de voces masculinas que suenan con una fuerza tremenda. El impacto de escuchar un gran coro, da igual como sea, es que te pone los pelos de punta. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Hemos visto cómo funciona la voz, cómo cambia con los años, cómo se clasifica, pero al final, más allá de toda la técnica, lo importante es que cada voz refleja una vida, una personalidad. Así que la próxima vez que hablemos o que cantemos, podemos pararnos a pensar en esto. La voz es el instrumento más personal que existe. ¿Qué historia única está contando la nuestra?